Ya. Hoy día es 15 de julio del 2020. Son las un cuarto de la una de la mañana. O sea, de la noche del 14 al 15 de julio. Y estoy haciendo este video porque estamos con una tensa espera. ¿Ya? Mañana se discute en segunda instancia, en la discusión en particular en sala, el proyecto de reforma constitucional para el retiro del 10% de los fondos de pensión. ¿Ya? Es la segunda discusión en sala, y si se aprueba pasaría al Senado. ¿Ya? Em, ya vimos la semana pasada que se aprobó la idea de legislar y eso significó una alta tensión en la, en la derecha porque hubo 13 diputados que votaron a favor de la idea de legislar, etcétera. Pero más allá del tema contingente político, de los movimientos de ajedrez, pero tácticos, entre los partidos, entre la Frente de la República, eh, etcétera. Eh, yo trato de ver esta cuestión en un tema más macro, ¿ya? Y por eso estoy viendo todavía con este gráfico que muestra cuáles son las dinámicas de un conflicto de acuerdo, de acuerdo a las causas, o sea, la dinámica de una crisis de acuerdo a las causas de un conflicto. Eh, Teniendo en claro que el tema del 10% de los fondos de pensión, hay varios actores que están en juego en esto, que no son solamente los partidos políticos, en realidad la clase política o el sistema político en realidad, lo que tiene que tratar de ser es un catalizador institucional de las demandas que existen en la, en la, en la, en la sociedad, los diferentes grupos de presión, y los partidos políticos tienen que ser un catalizador, es decir, ser capaces de dirigir esos reclamos, esa exigencia o la defensa de ciertas cosas de manera racional en un parlamento, etcétera. Pero lo que se está viendo es que en la discusión racional está pasando ya a una discusión emocional, simplista, más allá si uno está de acuerdo o no está de acuerdo de los temas técnicos relacionados con el 10%. Lo que sí está claro es que había un problema que había que enfrentar, que era las consecuencias de la pandemia, y eso requería un apoyo, una toma de decisión con respecto de cómo se iba a ayudar a la clase media, debido a que varias de las medidas que presentó el gobierno iban en dirección a los más necesitados, pero la clase media quedaba en el medio, no recibía nada. Entonces, o poco. O por último, la percepción de esa ayuda no era lo suficientemente importante, es decir, un tema entre realidad y percepción, son dos cosas distintas. ¿Ya? Entonces, el gobierno, en su enfoque tecnocrático, daba respuestas técnicas, pero en su enfoque tecnocrático le falta tener un manejo político, es decir, la política como un arte, como una capacidad para comunicar, para ponerse en el lugar de un tema cuasi eh, de captar en lo más profundo de las pulsiones del pueblo. No digo pueblo, me refiero a los más necesitados, me refiero a la ciudadanía en general, clase media, todo. Pero la visión demasiado técnica del gobierno no le permite captar eso y eso lo que significa que llega tarde, que plantea las cosas comunicacionalmente como un crédito, donde quizás buenas ideas se pierden por mal manejo. Y es propio de una derecha bastante economicista o mecánica, ¿ya? Que no reconoce ese aspecto más abstracto, o sea, perdón, es tan abstracta que no reconoce ese tema más real, más como muchos dicen, le falta calle, ¿ya? Entonces, y también se ve que muchos partidarios de la derecha, no necesariamente el gobierno, porque el gobierno está tan cuestionado que incluso de la misma derecha está cuestionado, que promueven soluciones que son también demasiado racionales y plantean, pero si no te conviene, esto te conviene, esto no te conviene, y dan explicaciones racionales, pero acá hay un choque entre
una percepción ciudadana que tiene más de un 80% de apoyo por retiro de los 10% y una discusión técnica racional que puede tener todos los asideros, pero que no cuaja, no calzan, ¿ya? Es como que estemos hablando en lenguajes distintos. Y ese tema, en realidad, es un choque principal entre el pueblo, clase media, más necesitado, etcétera, de lo mismo quién es, o sea, pero la ciudadanía en general, con la élite gobernante, que la élite no solamente es la clase política, sino que la élite intelectual, la élite científica, la élite, cualquier tipo de élite, élite política, industrial, económica, da lo mismo. Y hay una desconfianza total desde abajo con cualquier tipo de élite. Más aún con cualquier élite que supuestamente es la que tiene que representar esas pulsiones, darle dirección de alguna manera, para que esta cuestión no se desbande. Y más encima de eso, partiendo de que la institucionalidad está totalmente sobrepasada, ¿ya? Em, y que no se arregla solamente con un golpe de autoridad del presidente de la República, sino que no tiene legitimidad. O sea, llegó un punto en que la legitimidad de la clase política está en el suelo. O sea, nadie confía en nadie. Si uno ve las encuestas, no sé, ni siquiera la izquierda, en todas sus variantes, es reconocida tiene rechazo altísimo, es reconocida como interlocutor válido. O sea, el pueblo, yo hago el ejemplo, el pueblo es un perrito herido. No sé si se han encontrado de repente un perrito herido, maltratado en la calle y ustedes lo quieren ayudar y ese perrito los muerde. Y tú lo quieres ayudar. Pero no puedes razonar con él. El perrito, y el perrito es un perrito, no entiende. ¿Ya? Y está herido, está desconfiado, muerde a cualquiera, aunque tú lo quieras ayudar. Entonces, ese es el problema que veo, y aparte, o sea, este perrito herido que el pueblo está desconfía de cualquier representante, de cualquier élite, cualquier cosa que le huela a élite, cualquier cosa que sea jerárquicamente superior, en algún tipo de jerarquía, qué sé yo, no sé, de personas con más conocimiento, más estudio, más expertise, técnicamente más preparada, da lo mismo. Entonces, en ese tema, hay muchos que están tratando de dirigir a este perrito de alguna manera, ¿ya? Y todos cada uno con su agenda. Vemos, por ejemplo, la izquierda que está tratando de dirigir este, mm, a este pueblo que está molesto, muy molesto, eh, pero no logro captar que logren dirigir 100%. Incluso dentro de la misma izquierda hay visiones bastante disímiles. Por ejemplo, el Partido Comunista está medio retraído estratégicamente porque es un partido muy, muy estratégico, muy de disciplina, más o menos de un pensamiento militar, es decir, bien, bien jerárquico, y cuando llaman a sus fuerzas al repliegue, se repliegan y están en una situación de observación. Los que están más activos son las personas del Frente Amplio. Y los grupos más progresistas y socialdemócratas están sobrepasados, están hackeados. Y en la derecha también vemos una derecha economicista que yo le llamo la fronda plutocrática, siguiendo los planteamientos de Alberto Edwards en la fronda aristocrática de 1928, que consiste precisamente en una élite política y económica y política, de mucha influencia y mucho lobby, mucho poder económico, que esa élite está haciendo, es la que esa élite industrial, o sea, no es élite económica, industrial poco, eh, esa élite también tiene intereses económicos muy fuertes en lo que es los fondos de pensión, es la que ha recibido parte importante de esa inversión de esos fondos, no todos obviamente, pero sí cuantiosas inversiones. Y eso obviamente afecta al mercado de capitales, un retiro masivo de dinero, suben, bajan las acciones, etcétera. Es un tema delicado también. Y tenemos una derecha también institucionalista, que es lo que está reclamando de que lo que está pasando ahora es un asunto relacionado con la crisis de la institucionalidad, el resquicio, como hablaba Jorge Correa Sutil en Mercurio, que a pesar de que no es de derecha, pero sí es de una visión más institucional, republicana, de que se saltan las reglas. Este proyecto está tratando las reglas institucionales,
es un golpe a la máquina, a la sala de máquinas del sistema institucional chileno. Entonces, y hay otra derecha más social, que podría ser social cristiana o republicana popular, a la cual la derecha economicista le está pegando con todo, y en el Mercurio se vio el fin de semana cómo se desplegó la artillería, y pegándole a la derecha social, la mencionaban, que la llaman ahora populista, que logra entender que hay un problema un poco más complejo, que no es solamente eh, que es armar algún grado de legitimidad, algún grado de soporte político, institucional, para encauzar las demandas de la clase media, que es muy similar a lo que pasó en la época del Centenario, en 1910 hasta 1932, en la cual se, la clase emergente en ese momento, la clase que estaba apareciendo y que estaba presionando, era la clase proletaria, la clase del pueblo, del proletario urbano, ¿ya? Entonces, el problema es que el tema del tema del 10%, más allá de los temas técnicos, es que lleva a dos trenes al choque. Porque el pueblo, desconfiado de toda la élite y no entendiendo los argumentos racionales, y en un 83%, 80, 83% quiere ese 10%, le convenga o no le convenga, está cegado en eso. Las propuestas del gobierno no están satisfaciendo. Y por otro lado, esos fondos tienen inversiones en otro grupo de la sociedad bastante importante, quizá minoritario, pero sí con mucho poder, que es la fronda, ¿ya? Y al medio la clase política no es capaz de encauzar ninguna postura, y por lo tanto estos grupos de presión se están pasando por encima la institucionalidad, es decir, la fronda salió con todo en el Mercurio a presionar, le está pegando al ministro del Interior, le está pegando a la otra derecha, incluso le está pegando al gobierno, al presidente de la República. Y el pueblo que también va a ir paseando a toda la clase política y está ahí, a un triste de salir a la calle. Falta una chispa para salir a la calle. Y entonces, ¿cuál es el punto? Que yo lo planteo en este gráfico, que acá vemos, aquí están los intereses en conflicto, hay una resistencia por parte de la elite y de cierta parte de la clase política en, en, en ante un desafío que se plantea, que es el retiro del 10%. Es decir, y todo esto se debe a un mal manejo político en el apoyo que correspondía darle a la clase media que estaba siendo afectada por la pandemia. Toda esa demora y mal manejo político por tener ese poco manejo, y manejo del arte de la política, y ser demasiado técnicos, hizo que esta cuestión gatillara. O sea, aquí las teorías del complot de la izquierda, sí, la izquierda puede tener una gran influencia cultural, pero luego una cuestión que la izquierda le ha costado los últimos 30 años, la izquierda, la izquierda, no la centroizquierda, es que no ha logrado plasmar ese dominio cultural, no lo logró plasmar políticamente, en una institucionalidad, en un partidos políticos consistentes, que duren, en un conglomerado importante que logre gobernar. No es le ha costado mucho bajar ese dominio cultural a la política contingente. Ahí vemos que están divididos, se pelean, se salen de los partidos, la Pamela Giles, el Tomás Hirsch, etcétera, Boris, el alcalde de Valparaíso, Sharp, etcétera. O sea, hay un problema ahí de bajar ese dominio cultural a lo político. Entonces, ese desafío que se plantea por algunos diputados con un proyecto de ley con un resquicio legal, un resquicio bastante inteligente, genera una resistencia y empieza a subir una controversia, que acá la vemos, que ha tenido el desafío, que fue la semana pasada. Ahora viene otro punto de inflexión, que es mañana, que puede durar 2 días, porque son 103 diputados los que van a hablar, o sea, puede durar 2 días esa sesión en sala, y de acuerdo a eso puede nuevamente escalar rápidamente y pasar ya a una crisis. Las crisis de por sí son inestables, como vemos acá en el gráfico. Y un mal manejo de crisis puede llevar a un punto de no retorno, o a la distensión y un retardo y nuevamente un nuevo ciclo de crisis. Pero este paso, todo esto, la controversia y la crisis, puede ser una semana, puede ser 2 días. Va a depender que incluso el manejo que hagan, los discursos que se entreguen mañana, que pueden calentar más los ánimos. Por eso es muy delicada la situación, muy delicada. Y en ese aspecto, más que el 10%, me preocupa el futuro de Chile.
estamos en el borde del abismo y un mal manejo nos puede hacer caer.